Shabbat Shalom a todos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles en su capítulo 7, un capítulo que si lo vemos así en una lectura rápida pareciera ser un capítulo en el cual Esteban pasa a disertar un resumen de la Torá para los que están en el Sanedrín. Pero vamos a ver que hay mucho más que esto en la enseñanza de hoy. Antes de que entremos a los versículos del libro, es importante que revisemos lo que hemos visto anteriormente y también vamos a ver un preámbulo o un contexto, mejor dicho, de el por qué Esteban está ahí y con quién se está enfrentando Esteban. Bien, en el capítulo 6, capítulo del Shabbat pasado, vimos que la congregación crecía y se agregaban judíos helenistas. Y entendimos por judíos helenistas todos aquellos judíos que primeramente hablaban griego y que estaban inmersos en la cultura helenista, que era una cultura que venía de lo que era la cultura greca o Grecia y la cultura de Roma. Entonces eran un tanto diferentes en cuanto a cómo se vestían, cómo comían, cómo hablaban, qué pensaban, eran diferentes a los judíos hebreos, que eran los que usualmente estaban en la tierra de Israel, pero específicamente o más específicamente los judíos que eran de Jerusalén o de Judea. Entonces aquí con esto la congregación empieza a crecer ahora con dos facciones. Una facción que eran los judíos hebreos, los que hablan hebreo y su cultura es hebrea, y los que hablan griego y su cultura es greco-romana. Entonces, al ocurrir esto en la Cajal, empezaron a surgir discrepancias en la forma en que decían los helenistas que les trataban a las viudas en la Cajal. Entonces hay que entender eso porque en primer lugar ellos, los helenistas, los judíos helenistas, trataban diferente a las mujeres que los judíos hebreos. Entonces las viudas en aquel tiempo, explicamos, era un tema importante porque habían muchas viudas. ¿Y por qué habían muchas viudas? Porque usualmente en estas sociedades los hombres eran mayores, un poco o bastante mayores que sus esposas. Así que la tendencia era que el esposo moría primero y dejaba a la viuda. Así que habían muchas viudas y esto era un tema que el Señor también abordó en su momento, como vimos en el libro de Marcos. Bien, entonces además de esto vimos que los apóstoles convocaron a la congregación para que se escogieran 7 helenistas que se encargaran de resolver el asunto del trato que se tenían con las viudas en cuanto a la repartición de las comidas y de la atención a ellas. En la Cajal siguió creciendo en gran manera, pero en Jerusalén, y allí se iban agregando gente tanto de los alrededores de las ciudades alrededor de Judea como de otras poblaciones, incluyendo Samaria. Y así que empezaron a llegar judíos de todas partes, como se vio en la fiesta de Shavuot cuando Pedro les habló o la congregación les habló en diferentes lenguas de sus diferentes países. La congregación se empezó a llenar de muchos judíos que venían de otros lugares, ya no solo de Jerusalén. Y allí estaba Esteban, un judío helenista, que estaba lleno de gracia por el Ruach HaKodesh y empezó a enseñar en las sinagogas. O sea, él se fue a enseñar a las sinagogas lo que la sabiduría de Hachén le daba y se encontró en una de estas sinagogas, la sinagoga de los libertos, que no aceptaron la sabiduría que Dios mandaba a través de Esteban y entraron en conflicto con él y buscaron testigos falsos para acusarlo de blasfemia y llevarlo ante el Sanedrín. Este era un cargo muy serio, sobre todo dentro del judaísmo, sea de hebreo o sea helenista. Así que ellos en base a los testigos estos, lo van a llevar al Sanedrín y allí terminamos aquel capítulo 6 que decía que Dios había puesto a
a, a Esteban un rostro brillante y que todos lo vieron. Y esto era como un recordatorio para todos los que estaban allí de lo que había sucedido con Moisés cuando bajaba del Sinaí con las tablas de la Torá. Entonces veamos a qué se va a enfrentar Esteban. Este es el contexto que tenemos que tener en nuestras mentes para comprender todo lo que va a suceder en este capítulo. Primero que nada, entendamos qué es el Sanedrín a lo que se va a enfrentar Esteban. El Sanedrín, que es una palabra griega, Sanedrín, que está en español, pero viene de una palabra griega, en realidad es sacada de la palabra hebrea Bet Din, que significa la casa del juicio. Literalmente es la casa del juicio. Y eso lo pueden encontrar en Números 11, 16 y 17. El Sanedrín surge posiblemente a unos 140 años antes de la llegada de Mashiach. Esto con el periodo de los macabeos, que un poco les he hablado de eso, y los macabeos son los que más o menos crean las condiciones para que se forme el Sanedrín. Y el Sanedrín era formado por 71 líderes de la nación de Israel, y este Sanedrín se estableció en una de las construcciones del templo. Estaba dentro del templo y allí se reunían 71 líderes de la tierra de Israel, y también habían pequeños sanedrines que se establecían en las principales ciudades. Los pequeños sanedrín, que constaban nada más de 23 miembros, trataban asuntos de menor relevancia que los del Sanedrín. Cuando un caso era llevado al Sanedrín, era un caso muy serio y nacional, como fue el caso de Yeshua y ahora el caso de Esteban, así como también fue el de Juan y Pedro. La función que tiene el Sanedrín dentro de la tierra de Israel en aquellos momentos era una función administrativa de justicia. Ellos administraban la justicia. Nadie más podía ejercer justicia sino ellos. Ellos podían promulgar nuevas leyes y eran la autoridad religiosa en cuestiones jalaicas, es decir, en las leyes de los judíos. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis para entender qué es la halajá, una cosa que tal vez la hemos oído en nuestras reuniones, pero no la hemos aterrizado correctamente. La halajá era una compilación de leyes que salían posiblemente de las sinagogas y que iban al Sanedrín y se establecían como una ley. Esta halajá, es el cuerpo general de leyes que gobierna la vida judía. La halajá era lo que le decía al judío cómo debía comportarse, ojo, un judío, sea helenista o sea hebreo. Entonces, esta halajá es la que muchas veces nos confunde, sobre todo en los relatos de Pablo, en las cartas de Pablo, porque hablan de que la ley es mala, pero no se está refiriendo a la ley Torá, se está refiriendo a la ley halajá. Entonces hay que estar claro cuando es halajá y cuando es la Torá. La halajá era lo que establecían los rabinos mayormente y que después el Sanedrín pues aceptaba como una ley. Eran casi exclusivamente hechas por los rabinos y de ahí el apodo de ley rabínica o ley judía. Por eso que cuando usted oye la ley judía, muchos cristianos piensan que están hablando de la ley de Moisés o la Torá, y no es así. Están hablando de la ley que establecían hombres o rabinos y que eran sancionadas por el Sanedrín. Y esta ley, ¿qué era? Era una mezcla de la Torá de Moisés, o sea, la Torá de Hachén, la Torá o la oral, la que ellos decían que era la que debía seguirse, y las costumbres de los ancianos. Esta mezcla entre Torá escrita de Mashiach, Torá oral desarrollada por los ancianos y las costumbres de los ancianos era lo que formaba la halajá. Entonces, cuando usted vaya a los libros que en algún momento veremos de Pablo o las cartas de Pablo, va a ver que hay un conflicto. Cuando usted oye ley,
usted puede pensar que se está hablando de la ley Torá o ley de Moisés, pero posiblemente cuando esté hablando mal, esté hablando de la ley Alajá o la ley de los rabinos o la ley judía. Alajá significa el camino que debe seguir, es decir, cómo debían seguir o caminar o vivir todo aquel que venía a la religión judía. Óigase bien, a la religión judía. Si entendemos lo que es la halajá, entonces entendemos muchas veces en las cartas de Shaul o Pablo que se habla de una forma negativa de lo que es la ley, pero tal vez usted tiene que observar que no se está hablando de Moisés o de la Torá, se está hablando de la ley judía, esta que comprendía a la Torá oral y a la costumbre. Entonces, aquí lo que debemos ver es que Esteban se va a enfrentar a la halajá, que era la que creían o manejaban o administraba el Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por lo que se llamaba los ancianos, los escribas, los fariseos, los saduceos y el sumo sacerdote. Ellos eran los que decidían cómo el pueblo debía comportarse. Cuando usted oye los ancianos, estamos hablando de la clase pudiente de aquel entonces, los que tenían el dinero. Y ahí estaban los saduceos, que también aparece como saduceos, y todo aquel que tenía un poder económico fuerte. Luego estaban los escribas. Los escribas eran, en el Sanedrín, los que más estudiaban Torá y eran los que ayudaban a los fariseos a elaborar, a los rabinos, a elaborar esta halajá, porque ellos eran los que más sabían. Un escriba podía ser un escriba, un estudioso de la Torá, pero podía tener otro oficio también. Y luego estaba los saduceos, que eran los que gestionaban el templo. Y acuérdense el templo que era. El templo era casi un banco, por decirlo así. Y estaba el sumo sacerdote, que era el que tomaba el liderazgo dentro del Sanedrín. Todas estas personas tenían un gran poder económico. Imagínense, todos los que estaban allí eran gente adinerada y con un poder económico tremendo. A todo esto se está enfrentando Esteban. Quiero que lo pongan en la mente para que vayamos viendo cómo se va a desarrollar todo este tema. ¿Cuál es la causa por la que llevan a Esteban al Sanedrín? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Pues Esteban, como hemos visto, estaba enseñando, lleno de Ruach HaKodesh y de Jokmá, de sabiduría. Seguramente había ido a muchas sinagogas a enseñar y no había encontrado problemas. Acuérdense que habían a promedio 140 sinagogas en la ciudad de Jerusalén. Entonces él posiblemente era invitado por toda la sabiduría que tenía para enseñar o para hablar, abrir el libro de la Torá y explicarlo. Entonces él había aprendido en la Cajal. Acuérdense que él viene de una sinagoga. Esteban viene de alguna sinagoga, pero al llegar a la Cajal acepta a Mashiach y ahora entiende mejor y explica mejor a Mashiach con la Torá de Moisés, no con la halajá, que es lo que ahora se va a enfrentar. Entonces él entró en esta sinagoga y allí es donde se va a encontrar el problema con la sinagoga de los libertos. Tiene que tener también en este contexto que en el templo, que debía ser la casa de enseñanza de la Torá, donde estaban los sacerdotes y los levitas, allí se debía enseñar Torá, cumplir Torá, y todo debería ser como un toraísmo. Vamos a ponerle este título, un toraísmo en vez de judaísmo. Eso era lo que debía regir la vida tal cual lo dijo Deuteronomio, Levítico y Éxodo. Debían regirse por la Torá que Moshe bajó del Sinaí. La vida del judío, en este caso de todo hebreo, debía seguirse en base a la Torá. Pero resultó que el templo no hizo su labor, sino que tomaron esa labor las sinagogas y de allí salió la halajá. Allí no habían sacerdotes, ¿sí?
Posiblemente había algún levita, pero no eran ni sacerdotes ni levitas los que dirigían las sinagogas. Y ellos tomaron el lugar de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el templo abandonó la enseñanza. Seguramente solo había prédica o solamente había algún tema que querían ellos desarrollar para su propio beneficio, pero enseñanza no había. La sinagoga tomó el rol de escuela de enseñanza y empezaron a desarrollar sus leyes judaicas, y allí sale la halajá, que es Torah oral, Torah de Moshe y la tradición de los ancianos. Todo esto pónganlo en su mente con respecto a lo que va a ver en este capítulo. Entonces, a esto se enfrenta Esteban. Ahora veamos cuál es la condición con la que Esteban se presenta a este Sanedrín a enfrentarse a las enseñanzas de las sinagogas y a halajá. Esteban, dice la palabra, estaba lleno de gracia y poder. Así que si está lleno de gracia y poder, lo que va a salir de su boca es la verdad de Dios, la que ponga Dios en su boca, no la de Esteban. Esteban era un judío helenista, su cultura era helenista. Él enseñaba en las sinagogas griegas, o fue enseñado en las sinagogas griegas, pero él también hablaba hebreo, porque cuando va a estar en el Sanedrín va a hablar en hebreo. Había enseñado en la sinagoga de los libertos, donde se reunían judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de donde también venía Shaul o Pablo, y había gente de Asia Menor. Los libertos, cuando no pudieron contra Esteban y su jokmá que venía de Dios, su sabiduría que venía de Dios, sobornaron a varones. No dice cuántos, pero más adelante tenemos que entender que eran 2 o más. Y estos que fueron sobornados dijeron que habían oído hablar palabras de blasfemia a Esteban contra Moshe y contra Hachén. Esa es la primera acusación que dijeron los falsos testigos. Luego, cuando ya es llevado al Sanedrín por esta acusación, Esteban es acusado nuevamente de que no cesaba de hablar palabras de blasfemia, oiga ahora, contra el lugar Kadosh, es decir, contra el templo y contra la Torá. Entonces habían una mezcla de acusaciones, claro, porque ellos no sabían qué era lo que tenían que decir, aquellos que estaban sobornados, y llevaron esto. Lo importante para ellos era ponerlo delante del Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín es la única institución autorizada a dar la pena de muerte. Y alguien estaba buscando la pena de muerte para Esteban. Así que decían estos testigos que le habían oído hablar o decir a Esteban que Yeshua de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que le había dado Moshe. Aquí hay 2 cosas que usted se tiene que llevar. Una, la primera acusación es contra Moshe, que es lo mismo que la Torá, y la segunda acusación es contra el templo, es decir, que Esteban estaba contra la Torá. Y acuérdese que la Torá, cuando dice la Torá, no está hablando de la Torá de Moshe, está hablando de la Torá de ellos, la que está mezclada. Y también que la acusación va porque estaba Esteban atacando al templo. Una cosa importante que tiene que también tener en el contexto de lo que vamos a ver es que en Deuteronomio 17 dice: al que ha de morir, esto refiriéndose a aquel que blasfeme, aquel que cometa idolatría dentro del pueblo, sobre todo eso que vaya en pos de dioses ajenos. Hachén había establecido a través de Deuteronomio que aquel debe ser sacado del campamento y apedreado. En base a eso, ellos están apelando a Deuteronomio para llevar a cabo una condena de muerte a Esteban. Y la palabra dice en Deuteronomio: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. Quiere decir que Esteban había sido llevado allí porque habían 2 o 3 testigos, mínimo 2,
que estaban diciendo que Esteban estaba tratando de o blasfemando contra la Torá y contra el templo. Así que por la declaración de 2 o 3 testigos, dice, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Por eso dice, sobornaron a varones, es decir, a 2 mínimo, contra él para darle muerte. Entonces dice, la mano de los testigos, y esto es importante, la mano de los testigos caerá primero para darle muerte. Es decir, que los primeros que iban a golpear, a matar a Esteban, ya sea mediante las piedras, eran los 2 testigos que habían sobornado. Es decir, testigos falsos. Eran hombres dispuestos a asesinar por el dinero que le habían dado. Y esto recuerde lo que pasó con Yehoshua. Y dice, y después que estos testigos fueran contra la persona que ha blasfemado, dice, después la mano de todo el pueblo irá a darle muerte y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces ellos están usando esto para lograr condenar a muerte a Esteban. Dicho esto, entonces entremos ahora al libro y al capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando está en el Sanedrín y los testigos falsos dicen, este hombre ha blasfemado y está contra la Torá y contra el templo, el Cohen Agadol, es decir, el sacerdote o el sumo sacerdote, dijo, esto es emet, esto es verdad, señalando a Esteban. ¿Qué es lo que ustedes deberían de pensar inmediatamente que le hacen esta pregunta, que el sacerdote le hace esta pregunta a Esteban? ¿Esteban había blasfemado contra la Torá y contra el templo? No, pues la respuesta de Esteban debió haber sido no, yo no he blasfemado, yo no he atentado contra el templo ni con la Torá. Así que Esteban debió responder una sola cosa, no. Pero en cambio va a dar una respuesta larga y no responde directamente la pregunta. Y lo va a hacer por una razón. Él ya sabe lo que han planteado, la pena de muerte contra él, y él va a tomar la oportunidad que le está dando Ruach HaKodesh para explayar un tema muy importante. Pasa entonces a decir el libro de Hechos en el capítulo 7, versículo 2 al 3. Habló Esteban diciendo, varones, hermanos y padres, escuchadme, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Y aquí pregúntese por qué dice Esteban esto. Esteban empieza su defensa diciéndole a ellos, oye, yo soy judío igual que ustedes. Fíjense cómo le dice, hermanos, ustedes son mis hermanos. Y él dice, y padres, es decir, venimos de un mismo padre. Y le dice, escuchadme, el Dios de gloria, como diciendo, el único Dios verdadero. O sea, un judío solo cree en el Dios de gloria, en el Dios verdadero. Se le apareció a nuestro Padre, no dice al Padre de ustedes o a mi Padre, dice a nuestro Padre. Entonces él lo que está cimentando su defensa en que él es un judío igual que ellos. Entonces él inicia estableciendo que él es del pueblo judío, que él es hermano de ellos, que desciende de los mismos ancestros y que es un hombre que ama al único Dios verdadero, no a más dioses. Él está diciendo, aquí no hay idolatría en mí. Soy un judío, descendiente de Abraham y de adorador del Dios verdadero, igual que ustedes. Y continúa. Y le dijo, desarrollando el tema, Esteban, le dijo a Abraham Dios, salga de tu tierra, de tu parentela, y venga a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos Abraham y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, se trasladó a esta tierra en la cual habitan ahora. Y dice, miren cómo está ahora desarrollando el tema en base a Abraham y la tierra, en base a la herencia. Escuche esto. Se trasladó, ¿quién? Abraham,
a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Recuerde que él está parado frente al Sanedrín, frente a aquellos ancianos, aquellos saduceos, aquellos hebreos, judíos hebreos, aquellos fariseos y escribas. Y les está desarrollando un tema. Ellos le prestan atención, nadie refuta nada porque él está desarrollando un tema muy importante en base a la Torá. Y le dice, se trasladó Abraham a esta tierra en la cual habitan ahora. Y dice, y Dios no le dio herencia en ella. Escuche lo que está diciendo Esteban. Dios no le dio herencia en esa tierra, ni aún para sentar un pie, es decir, ni una porción de donde él pueda plantar el pie, Dios le dio de aquella tierra terrenal. Dice, ni para sentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión. ¿Qué cosa? La tierra a la cual él lo estaba llevando a él, a ver. Se la dará en posesión a él y a su descendencia después de él. Entonces aquí note que él no está hablando, Esteban no le está hablando de una tierra terrenal, aunque les empezó diciendo, esta tierra donde ustedes están, aquí vino Abraham, pero Dios no se la dio, ni para que pusiera el pie, sino que le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después. Y dice, cuando aún no tenía hijo Abraham, toda esta promesa vino cuando Abraham no tenía descendencia. Y habló Dios y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero Hachén dijo, yo juzgaré a la nación en la cual serán esclavos y después de eso saldrán y me servirán, oiga, y me servirán en este lugar, allí mismo donde estaban. Hachén, nuestro Dios, le dio el pacto de la circuncisión. Allí dice, les dio el pacto de la circuncisión y podíamos interpretar, hay un pacto de la circuncisión. No, la palabra que hay en griego es diadetseke, que es disposición. En otras palabras, Hachén le dio la disposición de que se circuncidaran como una señal del pacto. Y así Abraham engendró a Yitzhak y lo circuncidó al 8º día y a Jacob, y Yitzhak a Jacob y Jacob a los 12, los padres de las 12 tribus. Entonces, ¿por qué le habla esto él? Porque les está diciendo, les empezó diciendo, yo soy judío igual que ustedes, yo estoy circuncidado igual que ustedes, pero la circuncisión es una señal, no es que porque soy salvo porque tengo la circuncisión, sino porque yo soy parte del pueblo que ustedes mismos pertenecen, hermanos. Entonces él está hablando de que él está sosteniéndose en que ustedes van a condenar a un hermano. La defensa de Esteban es que le está diciendo, así como yo soy hermano de ustedes, yo tengo derecho a la herencia de la tierra prometida. Y esa tierra es la misma que Dios le dijo que no le iba a dar ni del tamaño del pie, sino que se la prometía. Entonces Esteban está reclamando que él como judío tiene derecho a la herencia de la tierra prometida. Y estaba circuncidado como ellos. Luego dice, los patriarcas, le sigue hablando Esteban, movidos por envidia, escuche bien, vendieron a Yosef a Egipto, pero Hachén estaba con él. Hachén, nuestro Dios, mire cómo dice, le libró de todas las tribulaciones a José y le dio favor y jokmá. ¿Qué es lo que le había dado a Esteban? Favor, gracia y sabiduría. Eso tenía Esteban, eso tenía José. Empieza Esteban a construir un paralelismo con él y un paralelismo con Mashiach para que entendieran esta gente lo que iban a hacer. Y le dice, le dio a José favor y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. La tercera defensa que establece Esteban es ahora soportada en que esos hermanos, como él empezó diciendo, hermanos míos, yo soy judío. Segunda defensa, yo soy heredero de Abraham, de la tierra prometida. Y ahora le dice, los hermanos de Yosef,
eran movidos por la envidia. Entonces aquí le está diciendo, ojo, que ustedes están siendo movidos por la envidia que están tomando la Cajal. Entonces, él mismo era parte de la Cajal. Y empieza entonces Esteban a construir un paralelismo de Yosef con Yehoshua Hamashiach, a quien ellos también le habían envidiado su sabiduría cuando él entraba al templo esos 6 días que estuvo allí. Los judíos se movían por envidia contra Yeshua y ahora contra Esteban. Esto era lo que estaba estableciendo como tercera defensa Esteban. Y luego pasa a establecer la cuarta defensa o el cuarto argumento de su defensa. Dice, vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y Canaán y grande aflicción y nuestros padres no hallaban alimento. Mas cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Escuche cómo habla. Los envió la primera vez. ¿Por qué? Porque había hambre. Los envió a la salvación la primera vez. Y dice, y en la segunda, Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Le está diciendo, acuérdense que el pueblo escogido salió la primera vez de Egipto y muchos se perdieron. Y luego vino Yeshua, segunda vez, a buscar la salvación de su pueblo. Y dice, y fue manifestado a Faraón la familia de Yosef. Se le presentaron a Faraón esos hermanos que antes lo habían envidiado y lo habían enviado a Egipto por medio de esa venta que ellos hicieron. Dice, y enviando a Yosef hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Aquí el cuarto punto de la defensa que establece Esteban es, Dios envió a Yosef a Egipto para salvar a sus hermanos que se habían movido por envidia contra él. Y a pesar de ello, ellos no querían a Yosef. Vuelve a establecer un paralelismo de Yosef con Yehoshua, donde Yehoshua vino para salvarlos y ellos no lo querían. Y ahora viene un tema que es impresionante y no nos damos cuenta si no habíamos visto las porciones de la Torá que hemos estudiado. Dice Esteban, así descendió Jacob a Egipto donde murió él. Fíjense que él dice, subió a Jacob, se reunió, allí vivió con Yosef y con todos los 12 patriarcas y luego muere. Y también mueren los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, incluyendo a José. Dice, los cuales fueron trasladados, y aquí viene algo interesante. Cuando mueren, dice Esteban, que cuando murieron, los huesos de Yosef fueron trasladados y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor, el padre de Siquem. Entonces aquí tenemos que revisar esto porque recuerden que Abraham no está enterrado en Siquem, Abraham está enterrado en Efrón. Lo dice claramente Génesis 23, 17 al 20, que dice, así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Manré, el campo, la cueva que hay en él y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ed. Los hijos de Ed, no los hijos de Hamor. ¿Se dan cuenta? Dice, delante de todos los que estaban a la puerta de la ciudad. Después de eso, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela frente a Manré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed, no los hijos de Hamor. Entonces, cuando Jacob murió, antes de morir, él estableció a sus hijos que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán, donde Abraham había comprado esa porción, que era lo que compró, lo único que compró esa tierra fue su sepulcro. Y allí, Jacob dice, allí me van a llevar. Fíjense cómo lo dice en Génesis 49, 29. Después les ordenó Jacob a sus hijos y les dijo,
voy a ser reunido a mi pueblo, es decir, va a dormir, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, el eteo. Entonces, aquí, fíjense, Siquén está acá al norte. ¿Dónde está? En Samaria. Hebrón está en Judea, acá abajo. Entonces, aquí la pregunta que nos tiene que surgir como estudiosos es, ¿pero por qué está Esteban diciendo algo que no está en la Torá? Si él está lleno de la Jumá, él está hablando por la boca, pero con las palabras de Hachén. Entonces aquí tenemos que escudriñar un poco y darnos a entender que él no está loco, no está hablando una locura. Sencillamente, Esteban, al parecer, por lo que vemos acá, al parecer, Esteban venía de Samaria, educado en sinagogas de Samaria. ¿Por qué podemos decirlo? Porque todo lo está hablando en base a lo que decían los samaritanos, que en este territorio era donde tenía que darse la adoración al Señor, donde tenían que haberse enterrado a Abraham, y eso era enseñanza de sinagoga samaritana, tal como cuando el Señor se encuentra con la samaritana y ésta le dice, ¿eres acaso mayor que Jacob? Le dice la samaritana a Yeshua, ¿eres acaso mayor que Jacob nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus rebaños? Y es decir, esto era el territorio de Samaria, donde en ese momento el Señor está con la samaritana. Más adelante, en ese mismo capítulo de Juan 4, dice, nuestros padres, diciendo la samaritana al Señor, nuestros padres, escúchese bien, nuestros padres, los judíos que establecieron el templo, nuestros padres adoraron en este monte, es decir, establecieron el monte aquí, en Siquem, en el monte de Gerizim. Nuestros padres establecieron este monte, dice, pero ustedes dicen que el lugar de donde se debe adorar está en Jerusalén. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que da la impresión de que Esteban es un judío helenista, habla griego, habla hebreo también, pero es un judío aparentemente enseñado en sinagogas de Samaria, donde se establece que toda la adoración y que todo lo referente a la Torá debería ser en base a Samaria y no a Jerusalén o a Judea. Entonces, esto debió haber sido muy, pero muy duro para los del Sanedrín, siendo que todos los del Sanedrín eran de Jerusalén. Ver a alguien que posiblemente sea de Samaria, un judío de Samaria, hablarles de la forma en que le está hablando. Y quizás Esteban lo esté haciendo deliberadamente para decirles, porque como le venía diciendo, yo soy hermano, aunque venga de Samaria, o venga de Grecia, o venga de Babilonia, con todo lo que se le ha enseñado, él es judío igual que ellos y tiene derecho a la herencia de la tierra prometida. Y al decirles esto, seguramente esa gente se revolvió, pero no lo detuvieron, porque él estaba dirigido por el Señor, así que el Señor era el que estableció el orden de ese Sanedrín en ese momento, que no lo tocaran, aunque ellos, el odio que sentían por los samaritanos era tremendísimo. Entonces dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, continúa Esteban, que Hachén había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a Yosef. Y este rey, usando su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte de sus niños para que no se propagasen. Y aquí lo que debemos entender es cómo ahora inteligentemente Esteban, por la sabiduría del Señor, empieza a crear un marco para empezar a hablar. Hizo un paralelismo de Yosef y Yeshua y él mismo, como sus hermanos, siendo él hermano, se habían movido con envidia contra él, y ahora va a tomar a Moshe como un paralelismo. Pero cuando va a tomarlo como Moshe, le está dejando ver, ¿de qué fue que me acusaron? Me acusaron de hablar blasfemia contra Moshe. Bueno, voy a hablar de Moshe.
esto es lo que voy a decir. Entonces él empieza a crear un preámbulo para hablar ahora de Moshe. Y continúa diciendo, en aquel mismo tiempo nació Moshe y fue hermoso para Dios. Fue top, dice en el hebreo. Y eso quiere decir no tenía defectos. Entonces miren cómo se refiere a Moshe cuando aquellos dos testigos lo están acusando. Él estaba hablando blasfemia contra Moshe y aquí le está diciendo, pero si yo soy un adorador, un exaltador y un obediente de Moisés. Y mire cómo se refiere. Aquel mismo tiempo nació Moshe y fue hermoso, sin ninguna nada malo en él. Era hermoso para Dios. Y fue creado 3 lunas, 3 meses en la casa de su padre, mas siendo expuesto a la hija de Faraón, ésta le tomó y lo crió para sí por hijo. Y ahora miren otra vez el paralelismo que va creando Esteban con la figura de Moshe y la figura de Yeshua. Dice, él fue tomado por una mujer que no era su madre. Si bien es cierto, Miriam dio a luz a Yehoshua, Yehoshua no salió de los genes de Miriam. Y dice, y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios y poderoso en sus palabras y obras. Y recuérdense que habían dicho por ahí algunos instruidos que Moshe era tartamudo, pero aquí dice que era poderoso en sus palabras, o sea, tenía un hablar poderoso y también era poderoso en obras. Esteban empieza entonces a mostrar su respeto para atacar lo que le habían dicho, que él había blasfemado contra la Torá, es decir, contra Moshe. Empieza a crear un paralelismo, pero con respeto de lo que es Moshe y Yeshua. Y les ha dicho, Moshe era top, Moshe era bueno, era sin defecto. Mashiach era bueno, sin defecto. Moshe es criado por una mujer que no es su madre. Yeshua vino a través de Miriam, pero él no es hijo de mujer. No nace de los genes de mujer, nace del cielo. O sea, viene del cielo. Luego les dice, Moshe entendía cómo funcionaba Egipto. Yehoshua sabe cómo funciona este mundo. Moshe era poderoso en sus palabras y sus obras. Yehoshua era o es poderoso en su palabra, que es la que estamos viendo, y en sus obras que nos ha dejado. Entonces la quinta posición que establece Esteban en su defensa es, yo no he blasfemado a Moshe, por el contrario, lo respeto, lo exalto y obedezco lo que es Moshe, la Torá. Y continúa diciendo, cuando hubo cumplido 40 años, subió a su corazón, a su mente, el visitar a sus hermanos. Escuche el paralelismo que está levantando Esteban con respecto a Yeshua. Vino a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno maltratando, a un gentil, a un egipcio maltratando a sus hermanos, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Y suponía, ojo lo que dice Esteban, y suponía, ¿quién? Moshe, que sus hermanos entendían lo que él estaba haciendo, que los estaba salvando. Dice, y suponía que sus hermanos entendían que Dios, por la mano de él, les da la salvación, pero ellos no entendieron. Hermoso paralelismo que está haciendo Esteban con Yehoshua. Él vino a traerle salvación y ustedes lo despreciaron. Le está diciendo a todo el Sanedrín. Moshe, igual que Yeshua, defiende al pueblo de los gentiles. O sea, los separa, que es lo que va a ocurrir al fin de cuando haga su venida. Y luego dice Esteban, al siguiente día, refiriéndose a Moshe, él se dio a conocer, se dio a ver a ellos mientras que luchaban entre sí. Escuche cómo empezó el paralelismo. Un judío peleando con un gentil, llega la salvación, separa al gentil, destruye al gentil y salva al escogido. Pero el escogido no lo entendió, no lo apreció, más bien lo despreció. Ahora le pone Esteban otra escena. Ahora viene Moshe y se encuentra que los hermanos luchan entre sí y trató de reconciliarlos en paz.
sea, había un judaísmo en el cual había de Grecia, de Babilonia, de Samaria, todos separados y entre ellos no se llevaban. Es decir, en el mismo Sanedrín, los saduceos con los fariseos no se llevaban. Entonces, Yeshua vino a reconciliar los hermanos, todos los judíos y gentiles hoy día, y no lo reconocieron. Lo mismo que hizo Moshe. Moshe vio que estos hermanos estaban luchando y trató de reconciliarlos en paz, diciendo: varones, hermanos, dice Moshe, hermanos israelitas son ustedes. O sea, ¿por qué pelean si son hermanos? ¿Por qué se maltratan el uno al otro? Pregunta. Pero el que hacía daño al prójimo le empujó, lo sacó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? El que estaba más agresivo empujó a Moshe y lo echó fuera de aquel poblado de israelitas. Tal cual pasaba con Yeshua, cuando él iba a hablarles, lo echaban fuera. Y le dice: ¿quién te ha puesto por gobernarte y juez sobre nosotros? Asimismo le decían a Machía. Todo este paralelismo lo está creando Esteban para que esta gente se entienda lo que habían hecho contra Machía y lo que ahora estaban planeando hacer contra él. Al oír esta palabra, le dice el que empujó a Moshe: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moshe huyó a Madián, donde engendró a 2 hijos. Entonces me hizo recordar Colosenses 1:20, que dice: y por medio de él, de Machía, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio del sacrificio de él, ya sean cosas que están en la tierra, como los hermanos, o las que están en los cielos. Machía había venido a reconciliar, se los estaba presentando ellos ahí, y ellos no entendían. Asimismo, Moshe estaba haciendo, y esta defensa que está planteando Esteban es: ¿cómo voy yo a blasfemar de Moshe si Moshe tiene una altura parecida a la de Machía? Y dice: y cumplidos los 40 años se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, un malak, un mensajero del Señor. Continúa Esteban hablando de Moshe y haciendo el paralelismo con Machía. Se le apareció en una llama de fuego de una zarza. Entonces Moshe, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él una voz del Señor diciendo, oiga, una voz, un mensajero, no era Dios mismo. Yo soy el Dios de tus padres, le dice el mensajero. Hablando, el mensajero presta su boca y habla la palabra de Dios, como está haciendo Esteban ahora. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moshe, temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra Kadosh. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarles. ¿Para qué está enviando a Moshe? Para liberar el pueblo oprimido. Y le dice: ahora pues ven, te enviaré a Egipto, te enviaré al mundo. Así como Moshe fue enviado por el Padre, por Ab, por el origen, Yeshua también fue enviado. ¿Ambos para qué? Para liberar al pueblo oprimido. Esteban seguía haciendo su paralelismo para que la gente entendiera lo que habían hecho con Machía. Y luego dice: a este Moshe, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Hachén como juez y libertador por mano del malak, del mensajero, del ángel, que se le apareció en la zarza. Él los sacó después de haber hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es aquel Moshe que les dijo a los herederos de Israel: un nabí, un profeta le levantará nuestro Dios de entre sus hermanos israelitas como a mí. Entonces aquí ya Moshe ahora sí les pone en su cara a los del Sanedrín: este es Mashiach, este del que habló Moshe, que les dijo que vendría uno de entre los hermanos. Yeshua era judío,
vino, este que vino entre los hermanos era Mashiach, ese al que Moshe dijo que Dios levantaría entre los hermanos. Y dice, a él oirán, escucha lo que va a decir, a él oirán. No lo escuchaban. Y él está diciendo, a él deben Shema, escuchar y hacer. Este es aquel que estuvo en la Cajal, en la congregación, o sea, Moshe. Les vuelvo a repetir, este Moshe es el que dijo que vendría Mashiach. Él estuvo en el desierto con el ángel, con el Malak, quien le habló en el monte Sinaí y con nuestros padres. Vuelvo a decir, yo soy judío, nuestros padres. Y que recibió, Moshe recibió, escuche esto, Moshe recibió las palabras de vida. ¿Y quién era el que tenía las palabras de vida? Yeshua. Recibió las palabras de vida para darlas a nosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Si no querían obedecer a Moshe, que traía las palabras recibidas directamente de Dios, ahora no querían obedecer al que era la palabra de vida, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Escuche lo que va a decir, en sus corazones. Ellos siguieron caminando, pero dentro de su mente, dentro de su corazón, ellos querían estar en Egipto. Todo lo veían en función de Egipto, no del camino que tenían que seguir, que era la Torá. Y dice, se querían volver a Egipto y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y aquí entiéndase esto, están en el desierto, Dios les ha dado una inmensa presentación de su poder en el Sinaí, han caminado y ahora que Moshe subió a la montaña Sinaí y se tarda en regresar, así como Mashiach se está tardando para algunos en regresar, ellos decidieron que tenían que hacerse sus propios dioses. ¿Para qué? Para que vayan delante de ellos, es decir, que vayan protegiéndolos, que los protejan. Ellos empezaron a buscar sus dioses y aquí viene un paralelismo importante. Le deja ver Esteban diciéndole a Aarón, Aarón era el sacerdote en ese momento, el que iba a ser el sacerdote o el sumo sacerdote. Así que Aarón se está prestando en ese momento para hacerle dioses de manos de hombre, no el Dios verdadero. Pero escuche todo lo que le está diciendo Esteban al Sanedrín. Y dice, porque este Moshe que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Es decir, ya ellos, en la tardanza de que regrese el ungido de Hachén, empezaron a hacerse sus dioses, hechos con sus propias manos, para que esos dioses les protegieran, porque Moshe, el enviado de Dios, se tarda en regresar. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, a ese becerro, y en las obras de sus manos se regocijaron, es decir, en sus dioses que estaban creando se regocijaron. Entonces aquí el paralelismo tremendo que está haciendo Esteban con Yehoshua tiene que estarle pegando a estos del Sanedrín, porque él les está diciendo, aunque Moshe fue enviado como libertador, ojo, como libertador, o sea, lo puso en escapatoria, él fue rechazado. Moshe fue el que anunció que Mashiach vendría, que un profeta entre los hermanos sería levantado y que a él deberían Shema, escuchar para hacer, y lo habían rechazado. Y Moshe fue el que recibió las palabras de vida y Yeshua era la palabra de vida. A él no obedecieron, sino que lo desecharon a Moshe. Y en sus mentes, aunque caminaban con Moshe y decían hacer lo que Moshe decía, su corazón, su mente seguía en Egipto y querían regresar a Egipto. Y cuando Moshe se tardó en regresar, como muchos dicen ahora que Mashiach se ha tardado en regresar, empezaron a hacer sus dioses hechos con sus propias manos. Entonces esto me llevó a Juan 5:47, cuando Mashiach dice, hablándole a los judíos hebreos, les dice, no penséis que os acusaré ante el origen, ante el Padre. Hay quien os acusa. Es decir, escuche esto, hay quien os acusa, Moshe. Entonces, ¿cómo que Moshe? Moshe va a estar en el cielo y lo va a estar acusando. No, la Torá.
La Torá los acusa. ¿Por qué los va a acusar? Porque torcieron la Torá y ahora usaban las tradiciones y la Torá oral de ellos, sus dioses hechos con sus manos. Dice, Moché es en quien habéis esperado, ese Moché mezclado, porque si creyeras, fíjense lo que le va a decir ahora, si creyeras en Moshe, esto hay que entenderlo así, el primer Moshe al que le está hablando es la halajá, el segundo Moshe es el de él, dice, porque si creyeras a Moshe, me creerías a mí, porque él escribió acerca de mí, es decir, yo soy el profeta que Moshe, la Torá verdadera, dijo que vendría y al cual deben escuchar. Entonces dice, porque si creyeras a Moshe, a la Torá escrita, me creerías a mí. Y escuche lo que dice, porque él escribió. Ahí no dice porque él dijo, dice porque él escribió acerca de mí. Mas si no creéis a sus escritos, no a lo oral, a la Torá oral, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces, todo esto se lo está trayendo Moshe porque eso que está hablando sobre la Torá oral y la Torá escrita, ya Yeshua se lo había dicho a ellos, a los judíos, estos que están en el Sanedrín. Esteban sutilmente ha mostrado también una comparación entre el sumo sacerdote, entre Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote en aquel momento, cómo permitió la idolatría del becerro y hacía el paralelismo con Caifás, que permite como sumo sacerdote la idolatría por ellos mismos como líderes, eran los principales en las sinagogas, en la comida, en la ropa, eran los ídolos. Y dice, eran idólatras. Caifás estaba creando una idolatría o permitiendo una idolatría como la estaba permitiendo Aarón con el becerro. La otra idolatría eran ellos y el templo. Y todo se inició porque el enviado, Moshe se había tardado, se hizo un becerro y ahora dicen muchos hoy que Yeshua se tarda y se han inventado sus propios dioses hechos con manos de hombre. Y Esteban continúa ahora arremetiendo más duro. Hashem, nuestro Dios, se apartó de ellos. ¿Por qué se apartó? Porque ahora estaban dedicándose a la idolatría, dice. Habían hecho un becerro, habían en sus corazones, aunque decían adorar a Dios, seguían adorando a Egipto. Y los dejó, se apartó de ellos y los dejó que rindiesen adoración a las Coanín, a las estrellas del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí le va a citar al libro de Amós, Amós 5. Dice, oh pueblo de Israel, ¿por qué me has ofrecido bestias y sacrificio en el desierto por 40 años? He aquí llevaste en alto el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Imágenes que hiciste para adorarla. Entonces los enviaré a un exilio más allá de Babel. Y aquí uno debería preguntarse, pero ¿cómo le está diciendo esto el Señor a través del profeta Amós? En aquel tiempo se lo estaba diciendo a los de Israel, no a los de Judá, se lo está diciendo a los de Israel, que se estaban haciendo dioses. Y acá le dice que eso mismo estaban haciendo en el desierto. Porque cuando está diciéndole, no cargaste mi tabernáculo, tú cargabas el tabernáculo, pero pensabas que era un dios egipcio, como Moloc. Moloc, en la traducción debería ser Melech en hebreo, que es rey. Por eso le dice, cargaste el tabernáculo de tu rey y la estrella del dios Renfán. El dios Renfán era un dios que era con un nombre en Egipto y que posteriormente se llamó Saturno. Entonces, estas imágenes las hiciste para adorarlas. Es decir, ellos habían estado, aunque estaban caminando en el desierto, seguían idolatrando lo que era Egipto. Esteban está resaltando que a pesar de recibir las palabras de vida, los padres de donde provenían ellos, los de Sanedrín y él, se hicieron rebeldes, se hicieron idólatras en el desierto y después más allá del desierto. No todos, porque vimos que en nuestras enseñanzas hubo un remanente, pero los que salieron, todos perecieron en el desierto por ser idólatras. Entonces, les menciona a Amós, que habla de Moloc, que también es llamado Baal, y dice, mientras Israel habitaba en Sitín, estaban en el desierto,
el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Este es Moloc en el territorio de los moabitas. Los hombres siguieron el consejo que le dieron las mujeres, que Balán ya había, el profeta malo aquel con Balac, habían instituido para que Israel cayera. Y Renfán es un dios que venía de Egipto como Renfú, después en Roma se le llamó Saturno y así hasta el día de hoy. Y dice Amós, más bien llevaron el Sikut, es decir, póngale ahí el Sukkot, el tabernáculo de Moloc, póngale ahí Melec, el tabernáculo de su rey. Es decir, que cuando ellos estaban cargando el tabernáculo, sus corazones seguían pensando que cargaban un dios de Egipto y sus ídolos, las estrellas de sus dioses que se hicieron con sus manos. La defensa de Esteban, su sexta defensa, él empieza a resaltar lo duro de servicio que fueron los padres de los muchos y de los que están allí en ese Sanedrín. Y esto era un paralelismo de aquellos rebeldes que hoy se sentaban en el Sanedrín. Y continúa, nuestros padres tuvieron un tabernáculo del testimonio en el desierto. Ojo, que ahora viene algo muy interesante. Ya él desarrolló su defensa en cuanto a blasfemar contra Moshe, estableció quién era Moshe, estableció que él exalta y cumple lo que Moshe Torah ha dicho, y que ese mismo Moshe fue el que anunció la venida de Mashiach, el que recibió las palabras. Ahora la palabra estaba presente y ambos fueron rechazados. Ahora va a hablar del tabernáculo, porque esa era la otra acusación que había, que él quería, que Yeshua quería destruir el tabernáculo y que él habló mal del lugar Kadosh, es decir, del tabernáculo. Y empieza diciendo, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como Hachén le había ordenado, diciendo a Moshe que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Ponga atención. El cual también nuestros padres que vinieron después trajeron con Yehoshua, hijo de Nun, a esta tierra de los gentiles, a los cuales Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Hablando de David, David halló favor delante de Hachén, y escuche, y deseó encontrar tabernáculo para el Dios de Jacob. Capte que ahí está diciendo, nunca fue Hachén que dijo, háganme un gran templo majestuoso con tantas cosas de oro, de bronce. Y no, el Señor nada más ordenó un tabernáculo en el desierto. Pero David pidió que el Señor lo dejara construir un templo. ¿Por qué? Porque todas las demás tribus paganas que habían en Canaán tenían sus templos. Así que él sintió que Dios debería tener un templo. No estaba mal, solo que el Señor no lo pidió David. Y el Señor le dijo a él que no lo haría, sino que lo haría su hijo Salomón. La séptima defensa entonces de Esteban empieza por defenderse sobre la acusación de blasfemia contra el lugar Kadosh, contra el templo. Y deja ver que Hachén no pidió un templo ni buscó un templo para él. Sin embargo, dice Esteban, el Altísimo no habita en lugares hechos por manos, como dice el profeta. Ese es Isaías. El cielo es mi casa y el mundo es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar? Le dice. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? O sea, era un templo, no era un lugar para Hachén. Eso es lo que le está diciendo Isaías. ¿Cómo me van a hacer un templo si yo soy el que hago las cosas? Dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Le citó a Isaías 66 para que entendieran que él, al referirse al templo, no está hablando del tabernáculo que el Señor sí mandó a hacer y dio un diseño. No esta casa que ahora tenía unas descripciones monumentales, pero hechas por mano de hombre y para el orgullo de hombres, no para Dios. Entonces Esteban establece en su octava defensa que Hachén se apartó de ese templo y allí no estaba su presencia. Por tanto,
era solo un símbolo de idolatría y orgullo hecho por manos de hombre, y da a entender que no es Kadosh y que estaba destinado a la destrucción. Pueden imaginarse cómo debe sentirse todo el Sanedrín cuando le dicen: esto que está aquí no es de Dios, aquí no habita el Señor. Entonces les continúa ya a cerrar su defensa y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre Ruach HaKodesh. No hay Ruach HaKodesh en ese Sanedrín. Así como sus padres, así como él le habló de todos los rebeldes que hubo en todo el desierto, que adoraron dioses creyendo que adoraban al Dios verdadero, adorando a Moloch y adorando a Renfán. Y le dice: ustedes, así también como sus padres, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Miren lo que le está diciendo. Sí resisten el Ruach HaKodesh y sí persiguen a los apóstoles, los que fueron sus padres. Y dice: no persiguieron sus padres a los apóstoles y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Sadik, del justo, hablando de Machía, a quienes ustedes ahora se han vuelto traidores y asesinos, que recibieron la ley por medio de los ángeles en el Sinaí y no la guardaron, la convirtieron en una mezcla y le llamaron ahora alajá. Ustedes son traidores y asesinos como lo fueron los rebeldes que ustedes tuvieron como padres. Esteban en ese momento pasó a ser de acusado a acusador y le estaba diciendo asesinos porque ya él presagiaba lo que iban a hacerle a él también, como le hicieron a los demás profetas. En su noveno punto de defensa, Esteban acusa a los judíos del Sanedrín, los del Sanedrín, de duros de cerviz porque no siguen la Torá, sino una mezcla. Son incircuncisos de corazón, tal cual decía Deuteronomio 10:16, no es la circuncisión de la carne, sino la del corazón. Ustedes resisten Ruach HaKodesh, no reciben el Ruach HaKodesh porque no lo aceptan. Y son traidores, ¿a qué? A la Torá y a Hashem, y son asesinos como sus antepasados. Cuando ellos oyeron estas cosas, los del Sanedrín, se enfurecieron y crujieron los dientes contra él. Mas él, Esteban, lleno de Ruach HaKodesh, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Yeshua de pie en el cielo. Esteban sabía desde el momento uno que entró al Sanedrín que él estaba destinado a morir, porque él ya había sido predispuesto, seguramente Ruach HaKodesh lo había preparado. ¿Y qué hizo aquí el Señor? Le mostró, como le mostró a Abraham y como le mostró a Moisés en su momento, así mismo como se la mostró a Moisés: mira la tierra prometida y muérete. Ahora le estaba diciendo a Esteban: mira, no te preocupes, aquí está la gloria de tu Dios y aquí está tu maestro de pie en el cielo esperando por ti. Y dijo: he aquí, veo el cielo abierto, dijo Esteban, y al Ben Adán de pie en el cielo, y se lo grita a ellos allá en el Sanedrín. Eso tuvo que haberlos puesto de mucho más mal humor. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Entonces aquí Esteban ya estaba preparado para lo que venía, hizo toda su disertación, defendió su punto contra lo que la acusación de la Torá, defendió su punto contra lo del templo, y ahora no le importa lo que va a pasar porque ya el Señor le aseguró sus vestiduras blancas. Dormirá, pero estará con él en el momento que Machía venga. Y entonces dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, escuche esto, porque los testigos eran los primeros que tenían que agarrar las piedras para matarle. Dice la Mishnah, el Talmud, que esta ejecución se hacía de la siguiente manera: aquel acusado se llevaba hasta un lugar alto y el primer testigo lo empujaba de ese lugar para que él cayera, y si tuviera suerte de morir del golpe, no se daba cuenta de lo demás. Pero si no moría, el segundo testigo tenía que lanzarle una gran piedra sobre el pecho.
hecho. Era una cosa terrorífica. Entonces lo echaron fuera, lo apedrearon y los testigos, ojo, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Shaul. Y aquí entonces nos ponemos a pensar, ¿será que Shaul sí era de los libertos? Porque estos que están aquí son de los libertos, que son testigos falsos de esa sinagoga, se quitan su manto para poder apedrear bien a Esteban, se quitan su manto y lo ponen a los pies de Shaul, como si Shaul o viniera directamente del Sanedrín o fueran amigos de aquellos testigos falsos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba a Hashem nuestro Dios y decía, Señor, recibe mi ruá. Y se puso de rodillas y clamó a gran voz, Señor Yeshua, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban sabía que había cumplido su misión. Aquellos que lo asesinaron no eran testigos verdaderos. Y así como esos del Sanedrín, sus antepasados asesinaban a los profetas, ahora Esteban estaba siendo asesinado como un profeta más en las manos de este Sanedrín. Lleno de Ruach HaKodesh, Esteban vio la Jerusalén celestial como Abraham, Moshe, y vio la gloria de Yehoshua en el cielo. Y con esto, mis hermanos, terminamos.